Damos la bienvenida a las 11:35 aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, a Brian Acuña, que le tengo que preguntar por dónde está, si ya está en Costa Rica. Hola Dani, sí, sí, ya estoy en Costa Rica, regresé anoche. Esa fue una de las razones por las que no hubo columna el martes y tuvimos que pasarla para hoy, porque la verdad que los horarios eran un poco atravesados y costaba un poco, digamos, ponerse de acuerdo. Me hubiera encantado desde Ámsterdam poder hacer el reporte, pero bueno, tocó pasarlo para hoy. Hay tantas cosas para hacer en Ámsterdam que no son charlar con Dani Salzman y con la audiencia de Jai, así que seguramente tuviste ocupado tu tiempo, pero ya estamos. Sí, bueno, en realidad, pues era más que todo por una cuestión de trabajo, porque daba en un foro del Congreso Judío Mundial que estuvo interesante. Ahí es un foro que se hace anualmente, generalmente para estas épocas y por lo general se hace en Europa. Entonces, casi siempre nos corresponde en el verano europeo, que por cierto fue de los veranos más calientes de los últimos tiempos que han registrado. Pero fue una cuestión bastante interesante, incluso conocer, digamos, todo lo relacionado con la vida judía en Países Bajos es algo sumamente llamativo, ver un poco la sinagoga portuguesa, el tema de las particularidades de la comunidad, ¿verdad? De Ámsterdam, como por ejemplo la situación de Baruch Spinoza, Ana Frank, hay muchas historias allí. sí, sí, la verdad que muy, muy interesante. Obviamente llama mucho la atención porque Países Bajos fue uno de los lugares donde se vio diezmada de una manera circunstancial y absoluta la comunidad judía existente y muy parecido a otros países europeos, tienen el modelo este de las plaquitas en el suelo, ¿verdad? Para demostrar Ujú. los lugares por donde hubo, digamos, muerte de o digamos, Donde donde vivieron, sacaron a claro. judíos de sus casas y se los llevaron para otras partes, ¿verdad? Entonces, bastante, bastante llamativo. Me llamó mucho la atención el discurso que manejan internamente sobre el Jerem a Baruch Espinoso. No me quiero meter un poco en polémicas, pero eh, una de las personas que nos conversó sobre el asunto dijo que Baruch Espinosa había sido sacado de la comunidad por no pagar sus cuotas, pero bueno, eso queda muy lejos de lo que significó el Jerem, ¿verdad? No creo que a nadie lo excomulguen por no pagar la silla de la sinagoga, pero bueno, eso fue, digamos, parte de las cuestiones llamativas que me generó, por lo menos en esa parte. Bien, bueno, vamos a lo que tenías pensado para hoy. Sí, bueno, igual va como muy de la mano Sí. porque mucho tiene que ver con este comportamiento que ha habido en los países europeos con respecto a Israel. Más que todo, digamos, cada vez vemos un comportamiento muy agresivo con todo lo que suena a Israel, el mundo judío, ¿verdad? Incluso estando en Ámsterdam me tocó ver varios lugares y varias manifestaciones de grupos pro-palestinos o, digamos, arte al estilo Bansky y demás, ¿verdad? De gente pro-palestina, que me señala de esta situación tan particular que se está viviendo a nivel europeo ya desde hace un tiempo hacia acá, ¿verdad? Hemos visto cómo hay algunas circunstancias que han hecho de la vida para los judíos de Europa un poco menos sostenible, ¿verdad? En este sentido, políticas de Estado que pueden afectar de alguna manera la vida judía normal, por ejemplo, en el caso de países como Bélgica, donde se ha cuestionado el tema del Brit Milá, ¿verdad? De alguna forma se ha puesto a la comunidad un poco comprometida. Pese a esto, ¿verdad? La misma representación de Bruselas nos mencionaba durante el foro de que ellos están intentando trabajarlo por cuenta propia y que más bien a veces cuando hay injerencia de comunidades a nivel externo, más bien puede generar un efecto un poco más, no digo que represivo, pero sí un efecto un poco menos adecuado, porque evidentemente cada país sabe cómo manejar su propia política interna con respecto a la manera en la que llevan el judaísmo. Y lo que nos mencionaba el delegado de Bélgica era que durante la época que se empezó a hablar de esta cuestión del Brit Milá, recibieron del gobierno central de Bruselas muchas cartas de comunidades judías alrededor del mundo. Y lo que ellos decían era, agradecemos mucho
el significado de lo que ustedes intentan hacer, pero más bien nos están complicando la existencia, ¿verdad? Entonces, como comunidades en las diásporas se entra en esa encrucijada de hasta dónde se puede involucrar o no dentro de la tónica o la situación que se vive en diferentes países. Incluso lo vemos a nivel de Israel, ¿verdad? Donde Israel le pide a las comunidades de la diáspora de que de alguna forma pues apoyen para combatir cuestiones relacionadas con el antisemitismo, que ayuden, digamos, haciendo un poco de diplomacia pública y demás, pero al mismo tiempo en ocasiones escuchamos de que no se haga críticas sobre la situación interna política de Israel, ¿verdad? Uno podría entenderlo de alguna forma, porque no es uno el que está viviéndola, pero de algún modo lo que se menciona, lo que se señala, es la dificultad de no poder opinar sobre temas que también sentimos que de alguna forma afectan hacia las diásporas, ¿verdad? Que es evidente. Obvio, hay que guardar las diferencias porque no es lo mismo lo que pasa en Israel y cómo repercute en las comunidades judías de la diáspora a lo que ocurre en la comunidad judía de Bruselas y cuánto repercuta en otras comunidades judías en el mundo. Creo que acá obviamente hay una diferencia muy marcada, pero sí hay comportamientos que nos señalan de que una alerta de algo que esté pasando en Bruselas definitivamente también tiene que ser una alerta para otras comunidades dentro de la misma región. Lo hemos visto en el caso, por ejemplo, del sacrificio ritual para la carne kasher, ¿verdad? Como en algunos países se ha restringido un poco, se ha limitado, y esto se convierte en una alerta porque termina transformándose en una especie de efecto dominó, ¿verdad? Donde se prohíbe, por ejemplo, el Brit Milá ritual en algunas comunidades y esto es copiado por otros grupos. Evidentemente, al ser una situación tan particular y tan delicada, pues también repercute, por ejemplo, en las comunidades islámicas que también practican tanto, digamos, el sacrificio ritual como lo es también el Brit Milá o la circuncisión en el caso, digamos, islámico más general, y de alguna forma, digamos, se puede respaldar por ahí para buscar algún tipo digamos, de ajuste o de enlace entre ellos, ¿verdad? Esto nos lleva pues a esa situación de cuánto se está viviendo la represión contra las comunidades religiosas, tanto la judía como la musulmana, dentro del contexto europeo. Obviamente hay una gran diferencia entre lo que vive la comunidad judía y lo que viven las comunidades islámicas. Primero, porque los musulmanes son muchos más. Además, hay que entender de que hay dos, digamos, grupos distintos de musulmanes que podemos notar, que son las comunidades que ya tienen mucho tiempo viviendo en Europa, o sea, que ya son, digamos, comunidades de segunda, tercera, cuarta generación viviendo en Europa, que ya están, digamos, un poco más asentadas y más europeizadas, y las comunidades nuevas, que son las que más ha costado de que se adapten a las sociedades europeas y que en algunas ocasiones cuando se requiere hacer manifestaciones políticas o manifestaciones asociadas a la religión, son los que hacen muchísimo ruido y que terminan haciendo incluso desastres. La comunidad judía, por más que quiera y por más nueva o antigua generación que tenga, no tiene un número tan significativo como para poder, digamos, mostrar músculo de esa forma, y debido a esto, cualquier cosa que le repercuta a la comunidad judía, pues definitivamente tiene sus dificultades para poder hacerlo notar o para poder defenderse, digamos, en este sentido, incluso en actos de antisemitismo, porque muchos actos de antisemitismo en la época actual lo vemos manifestado por estos nuevos musulmanes o musulmanes radicalizados en Europa, que son los que agreden o son los que buscan de alguna forma también atacar a los judíos occidentales, judíos europeos, junto con los movimientos radicales de izquierda o de pseudo izquierda, ¿verdad? Como la versión moderna de Antifa y grupos similares que han adoptado la causa palestina como una causa digamos, por todas las causas sociales, ¿verdad? Que esto también es un detalle interesantísimo porque vemos, por ejemplo, una adaptación de la bandera del orgullo LGBTIQ+, con la misma forma de la bandera del panarabismo, ¿verdad? Lo cual, pues, completamente contradictorio. Pero esas son esas cuestiones que me llaman mucho la atención, donde se hace esa mezcla, como esa interacción entre los movimientos y donde, de alguna forma, el radicalismo se ve justificado
debido, digamos, a contra quién va dirigido, y en segundo lugar, que se ha adoptado la causa palestina como si fuera una causa universal eh, sobre otras causas que ellos consideran de que van, digamos, en asociación, el racismo, la xenofobia, la homofobia, etcétera, etcétera, pero que si ya empezamos a hilar un poquito más delgado, nos vamos a dar cuenta de que hay momentos en los cuales esas conexiones no pasan, o sea, no se conectan para nada, sino que termina convirtiéndose más bien en una especie de despropósito. Sí, a mí lo que me genera un poco de sorpresa y también de temor es que la población europea o mundial no se esté dando cuenta hacia dónde va. Y te lo digo porque cuando uno mira un documental de la Alemania de los años 30, eh, como uno conoce el final de la historia, dice cómo no se dieron cuenta, cómo no entendieron hacia dónde iba a ir y cómo iba a terminar. Y uno asume que después de eso uno aprende lecciones. Y vos mirás a Europa hoy y está yendo más o menos en el mismo camino que iba a Alemania en los años 30, y vos sabés que va a terminar estrellándose, y yo creo que gran parte de Europa no dentro de mucho tiempo va a llorar lágrimas de sangre, pero no lo ven, y a lo mejor porque nosotros tenemos ya la piel más curtida como pueblo y porque lo hemos visto. O sea, yo realmente estoy muy asustado porque queda claro que no va a terminar bien. Esto que vos estás contando que sucede en Europa no va a terminar bien. ¿Cómo puede terminar bien que jóvenes que apoyan el movimiento gay que porten una bandera palestina? Y bueno, va a terminar con que cuando esas comunidades musulmanas de los lugares donde viven sean mayoritarias o tengan más poder, directamente carguen contra los gays, porque por supuesto que no los aceptan y hasta los matan. Ahora, ellos pueden no verlo, uno puede ser un idiota y eso es lo que tiene, pero no entender lo que ha sucedido en otros tiempos, eso sí es peligroso para una Europa que no ha pasado tanto tiempo desde la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo, y lo he señalado en algún otro momento, incluso en artículos, de que Europa nunca aprendió la lección. En realidad, Europa lo que hace es que se mete en un círculo vicioso, cree que en algún momento está tratando de compensar algún tipo de error histórico. No quiero meterme ahorita a decir cuál error histórico están considerando, pero sí, digamos, sospecho que para algunos europeos haber, digamos, impulsado la aparición de Israel en el Medio Oriente, para algunos es considerado un error histórico y han intentado compensarlo dándoles facilidades y siendo un poco flexible a la hora, digamos, de analizar la situación del Medio Oriente. Han sido muy críticos con respecto a Israel y han entrado en una etapa en la cual van generando bandos de violencia. Por un lado, van generando estos bandos de pseudoizquierda aliada con movimientos radicales islámicos, que como bien lo dices, mientras no tengan el músculo necesario, por lo menos los radicales islámicos no se van a comer vivos a estos otros grupos radicales de izquierda que al final de cuentas, si lo ves en la historia, ha pasado varias veces, incluso lo ves en el contexto de la revolución islámica. Voy a guardar distancias en esto, pero quiero que me entiendan el paralelismo. Cuando se da la revolución islámica en Irán, uno de los grupos que apoya la revolución islámica son los comunistas de Irán. La izquierda, digamos, más importante de Irán, se convierte en uno de los grandes opositores del Shah. La revolución es técnicamente capturada por el clero chiita y al final, cuando ya se han comido a los opositores del Shah de Persia, al final pues la emprenden contra ellos y los convierten en enemigos políticos. Misma situación en Europa, pero por el otro lado, Europa tiene una extraña manera de equilibrar las cosas, reforzando también discursos de extrema derecha que al final pues nos lleva a una paradoja, y yo lo he llamado en algún momento, digamos, como la explicación más hontiniana del choque de civilizaciones, que es donde pones por un lado el choque de la extrema derecha radical con el choque del extremismo islámico por el otro lado, reforzado con movimientos de ultra izquierda y movimientos radicales, digamos, de esto que se ha llamado la interseccionalidad, que en realidad pues es la otra forma de llamar a este progresismo sin identidad que tenemos en la actualidad.
¿Y qué lleva a esto? Que los que no son radicales, que se encuentran en el medio, en algún momento, al ver que son víctimas de los radicales del otro lado, van a tener que acercarse a los radicales de lo que se parezca más a ellos. No por una cuestión de empatía, sino por una cuestión de sobrevivencia. Y cuando se dé este tipo de impacto, al final el choque va a ser muy fuerte y siempre van a haber chivos expiatorios en toda esta situación. Y ojo, hablamos de Europa, pero hoy por hoy creo que Estados Unidos va en el mismo camino. Está, digamos, encaminado completamente a sufrir los embates de una situación que se veía en Europa en los años 30 y yo veo en algunos casos, ojalá me equivoque y desearía equivocarme, de que Estados Unidos no esté hoy reflejando lo que era la Europa de los años 30, pero me temo que de alguna manera Estados Unidos está reflejando la Europa de los años 30 y que el chivo expiatorio una vez más van a ser los judíos por desgracia y eso digamos me pesa montones porque la cantidad de judíos que hay en Estados Unidos es después de Israel la cantidad más grande y recordemos en los años 30 la población judía en Polonia era la más grande de Europa y por lo tanto que este tipo de cosas se vean como repetidas en un ciclo de radicalismo, de violencia y de irracionalidad, pues evidentemente es de mucha, mucha preocupación. Hoy se cumplen 1000 días del inicio de la guerra después del 7 de octubre y la verdad que también todo lo que podemos sacar de lo que ha pasado después del 7 de octubre hasta hoy y que no se ha logrado resolver y que incluso se ha complejizado todavía mucho más, nos pone a nosotros a tener que poner las barbas en remojo, ¿verdad? Y entender que lo que está pasando definitivamente no va hacia una buena ruta, no va hacia un buen camino. Solo el odio hacia el pueblo judío puede explicar que una persona que se dice progresista apoye a alguien que viola mujeres, mata bebés, prende fuego gente viva en nombre de destruir a un pueblo y en nombre de su Dios. Solamente el odio al judío puede convertir eso en algo que alguien pueda apoyar y eso es lo que estamos viendo. Te mando un abrazo grande. Gracias por este Bueno, tiempo. te mando un abrazo de vuelta. Hubiera querido traer solo buenas noticias y cosas así, pero creo que la reflexión es necesaria porque estamos entrando o estamos dentro de tiempos peligrosos y las comunidades judías, indiferente de su corriente religiosa, tienen que estar cada vez más unidas, por lo menos en apoyo en este tipo de situaciones, que por cierto destaco de que se vuelve a ver ese tema de la resiliencia y el apoyo entre el pueblo judío cuando he visto la respuesta de las comunidades judías latinoamericanas en el tema de Venezuela y cómo ha respondido en otras partes. Así que destaco que al menos a nivel de la resiliencia y del apoyo intracomunitario, más allá de las corrientes religiosas, sigue existiendo, digamos, un poco más de esperanza, por lo menos a lo interno de la misma comunidad judía. Brian, abrazo grande. Gracias por este tiempo. Un abrazo. Allí está Brian Acuña, nuestro profe, normalmente de los martes, en este caso de los jueves.